¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este vídeo te voy a explicar qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Estamos hablando de un plazo indeterminado entre 2 meses y 12 meses aproximadamente, en los que se va a decidir la hoja de ruta futura y definitiva de la automoción en Europa. E igualmente también se va a decidir y se va a aprobar un cambio probablemente en la normativa del año 2035. Recuerda, en el verano de 2022 la Unión Europea decidió prohibir a través de su Parlamento la fabricación de automóviles nuevos y su venta, por ende, con motor de combustión interna a partir del año 2035. Desde entonces han pasado aproximadamente 3 años, ha habido muchísima polémica, ha habido muchísimos cambios dentro de la industria y especialmente fuera de la industria, muchísimos cambios a nivel de economía global e igualmente de geopolítica. La cabezonería de la Unión Europea por mantener esa prohibición ha hecho que los fabricantes de automóviles tengan que hacer inversiones gigantescas en una tecnología en la que ni tenían el liderazgo ni tenían el control de la cadena de suministro, y eso ha provocado un problema muy grave porque el producto resultante, el vehículo eléctrico puro sin tubo de escape, no se vende ni al ritmo, ni a la velocidad, ni al precio que la mayoría de la población está dispuesta a asumir, a las velocidades, como digo, al ritmo supuestamente necesario para poder llegar a esa fecha. Mientras tanto, lo que han conseguido son varios fenómenos totalmente indeseables. Uno de los más importantes es precisamente el aluvión de automóviles de China, que ni siquiera los aranceles están pudiendo parar en lo que se refiere al porcentaje de crecimiento de este producto que llega a la Unión Europea, eso por un lado, y por otro lado, con el aumento aparejado de los costes de los vehículos por las normativas anticontaminación y de seguridad, lo que se ha conseguido es que de los 250 millones de coches que circulan por la Unión Europea, 150 millones de ellos tengan ya más de 10 años, con unas cifras de crecimiento de la edad media del parque móvil verdaderamente escalofriantes, y que en países como España vaya a camino de los 14 años de media y próximamente 15, y así creciendo de una manera continuada si nadie lo remedia. Ante este panorama tan escandaloso y ante la posibilidad de que los fabricantes, habida cuenta del nuevo panorama internacional, las políticas de Estados Unidos con los aranceles, las políticas de China, Europa y su industria del automóvil, que emplea nada menos que a 17 millones de personas, se quede completamente en vía muerta y provocando un grandísimo dolor en forma de cierre de fábricas de proveedores y de despidos masivos con aumento del paro, y aparejado a esto el crecimiento imparable del populismo de aquellas masas más populares que se ven completamente abandonadas por medidas y por políticas que no acaban de entender, la Unión Europea ha empezado a dudar. El objetivo de este vídeo es contarte exactamente, antes de que suceda, qué es lo que puede pasar, cuáles son las cartas que están por encima de la mesa y por qué, de una manera factual, aunque no verbal, la norma de 2035 no va a suceder, y esto es algo que yo he venido diciendo y aseverando en todos y cada uno de los vídeos que he publicado desde que esta norma salió en el año 2022. Así que vamos a entrar exactamente en lo último que se ha hablado, porque como digo, es inminente que la hoja de ruta se termine de definir y calcular, y en caso de que no se haga, en el año 2026 está prevista una última reunión en la que se había puesto una medida, un botón de emergencia para pararlo todo si las cosas no estaban funcionando. Bueno, esas revisiones se ha decidido anticiparlas, adelantarlas, lo cual ya es una señal por parte de los políticos de que algo no está bien. Esas reuniones, que eran una, ahora se han convertido en 3 reuniones que se han ido sucediendo a lo largo del año 2025, la última hace unos pocos días. Y aunque no se ha tomado una determinación definitiva ni se ha anunciado, la hoja de ruta sí que está ya acordada y trazada, aunque sea en secreto. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, cosa que vamos a hacer a continuación a la de. .es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos.
Y recuerda, querido amigo, antes de empezar, que estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Nos quedan muy pocos y me encantaría conseguirlo antes de que acabe el año 2025. ¿Me ayudas? Mira, la mayoría de las personas que ves mis vídeos aún no estáis suscritos al canal. No cuesta nada, es gratis darle al botón de suscribirse, así no os perdéis ni uno de solo de los contenidos que hacemos, que cada vez están más interesantes y esto está más candente. Todo lo que está pasando tecnológicamente en la industria del automóvil lo vas a saber aquí, y las pruebas independientes de coches más potentes de todo el mercado de la comunicación española. Suscríbete al canal de carwow.es y vamos a conseguir ser el primer canal de información del mundo del automóvil que llegue al 1.000.000 de suscriptores en España. Ayúdame, que es gratis. Gracias. Hace todavía no un año, uno de los responsables de comercio y de industria dentro de la Unión Europea, Apóstolos Tzitzikostas, el comisario griego, reafirmaba la prohibición de los motores de combustión interna para el año 2035. Es muy llamativo como una persona con esta posición, y además en un país en el que no se venden coches eléctricos, seguía esta cantinela, ¿no? Pero la cosa ha cambiado mucho desde entonces, sobre todo y principalmente desde que los grandes países, y específicamente los grandes fabricantes de automóviles europeos, los dos grandes grupos, con la llegada de Stellantis además a ACEA, a la Asociación de Fabricantes de Automóviles, han aumentado muchísimo la presión, viendo que las cifras no les salen, uniéndose al grupo Volkswagen. Son los dos grandes gigantes. Detrás de eso hay un grupo de 150 organismos, empresas y asociaciones que han firmado un manifiesto para que no se elimine de la hoja de ruta la prohibición de los coches nuevos con motor de combustión en el año 35. Pero la tendencia a modificar todo esto parece imparable en los últimos tiempos. Y de esa última reunión que ha habido con Ursula von der Leyen y su equipo con la Unión Europea, en la que todos estos actores han estado hablando, tenemos información que ha sacado de la misma Manfred Weber, que no es una persona cualquiera. Manfred Weber es el presidente del Partido Popular Alemán, el equivalente, podríamos decir, al partido de derecha de toda la vida, de centro derecha, que además es del mismo partido político que es Ursula von der Leyen. O sea que están en el mismo grupo parlamentario dentro de la Unión Europea y por lo tanto comparten programa. Además, el señor Weber, al igual que el señor Merz, que es el actual canciller alemán, es alemán, precisamente, donde este asunto se ha tomado ya como una cosa de interés nacional de primer nivel. ¿Y qué es lo que nos ha contado Manfred Weber? Bueno, pues a salida de esa reunión y a varios medios de comunicación internacionales, entre ellos algunos españoles, Weber ha hablado muy claro de palabras clave, que son las palabras que vas a escuchar a continuación en los próximos meses. Se ha hablado de flexibilidad, precisamente, de no perder los objetivos, pero de ser flexibles, e igualmente la palabra de neutralidad tecnológica también ha estado presente en muchas ocasiones en estas reuniones y en estas informaciones. En añadido, Ursula von der Leyen, aunque no lo ha afirmado, ha hablado de que van a estudiar esta hoja de ruta y van a tener la suficiente flexibilidad para que todos estos cambios en la industria del automóvil se intente que no afecten al empleo ni a la posición de liderazgo de la Unión Europea. Y para eso von der Leyen está dispuesta a hacer varias cosas. Ya ha anunciado como medida concreta un paquete de 1.800 millones de euros que se van a utilizar para hacer que la industria europea de automoción se pueda poner a liderar la industria de la fabricación de baterías, que ahora mismo está en efervescencia, y no solamente con la bajada de precios y el desarrollo de los vehículos a baterías, sino con nuevas tecnologías de baterías, tanto por la franja alta, por las baterías de estado sólido, como por la franja baja, baterías con químicas alternativas como el litio ferrofosfato, como el sodio, que aunque tienen menos densidad energética son mucho más baratas de construir. Dinero directamente, eso ya está aprobado para la fabricación de baterías en Europa. En segundo lugar, la propuesta que llevan un año y pico elevando y promocionando tanto el grupo Renault como el grupo Stellantis, y Volkswagen está de acuerdo también, o sea, toda la industria europea, de que haya una exención fiscal y de costes para los coches pequeños. Algo equivalente a los K-Car japoneses, pero en Europa serían probablemente coches eléctricos o coches con muy bajos niveles de emisiones de CO2, probablemente con menos de 3,6 metros de longitud, coches urbanos, coches baratos, electrificados. Es lo que la industria del automóvil está pidiendo a Europa para poder ocupar ese espacio y que los ciudadanos puedan asimilar un mayor número de coches eléctricos, puedan comprar coches eléctricos porque son los eléctricos más baratos. Eso está también en camino, eso también está en transición y probablemente sepamos algo al respecto próximamente. Hay un tercer punto que no es menos importante, aunque se habla muy poco de ello, que es el asunto que tiene dos bifurcaciones. El asunto profesional, por un lado, las flotas de vehículos para empresa, que es algo que es muy necesario si se quieren cumplir los objetivos de electrificar también, porque si las empresas no compran coches eléctricos, estamos metiéndole nada menos que un 50% de recorte al mercado potencial del coche eléctrico. Eso está sucediendo y ahí se quiere incidir y apretar mucho a las empresas. Veremos qué pasa con eso. Las empresas
empresas de alquiler de coches tienen, por ejemplo, un problema importante con el valor de sus vehículos. Y todo esto no es una cuestión de que el coche eléctrico no valga, es simplemente una cuestión de los plazos a los que se obliga a las empresas y a los fabricantes a llegar a determinados niveles de cumplimiento de cuota de mercado. Esto está clarísimo. No es una cuestión tanto culpa de la tecnología, sino de los plazos. Y en esas andamos. Veremos qué ocurre con ello. Y aparejado a esto, y súper importante también, si ya es difícil y es imposible llegar a los porcentajes de venta y de crecimiento de mercado de coche eléctrico, aunque están creciendo mucho en los últimos tiempos, se hace siempre la trampa al solitario de meter en el mismo saco a los coches que llevan un motor de combustión interna, es decir, a los híbridos enchufables que llevan las dos tecnologías, porque si no los metiéramos ahí, la división sería por dos en lo que se refiere a los porcentajes, ¿no? Entonces, claro, ahora resulta que nos encontramos que en el mercado de coche electrificado el coche con tubo de escape sigue teniendo un papel de al menos el 50% en este punto en el que estamos, según estoy grabando esto, en septiembre de año 25. Si lo quitáramos de ahí, esto sería un auténtico cataclismo, por mucho que ahora se nos venda que se está vendiendo mucho vehículo eléctrico, que también es verdad, pero ni de lejos al ritmo que hace falta. Bueno, pues luego está la parte de los vehículos comerciales, de las furgonetas, de los camiones, que si ya es difícil de llegar a ciertos porcentajes, con estos productos es absolutamente irreal y surreal que se quiera llegar a ellos. ¿Qué va a pasar con todo este tipo de producto? Otro punto muy importante que tendrá que salir de esta decisión definitiva. Y luego está el cuarto y más polémico punto, que es el de prohibición de venta de vehículos con motor de combustión interna en el año 35. En el año 26 se van a regular los combustibles sintéticos, habrá una hoja de ruta para ellos, y lo esperable es, como digo, la flexibilización y la neutralización tecnológica. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que al final se haga una especie de café para todos en el que en cada país se les dé cierta flexibilidad para poder alargar la venta de motores de combustión interna más allá del año 35. En algunos países será en el 40, en algunos países en el 45, en algunos países en el 50, sí, quizá en algunos países en el 50, aquellos que lleven más atraso o que consideren que lo necesitan por los motivos que sean. La obligación, el compromiso, seguir haciendo vehículos cada vez menos emisores de partículas contaminantes y de CO2, que es el gran maná y el gran problema según la Unión Europea, no según JF Calero, y esto es lo que cabe esperar, una flexibilización en la normativa, que no quiere decir eliminamos la norma, no. Es imposible que la Unión Europea ahora haga marcha atrás en 180 grados. Lo que se hace normalmente es o una flexibilización o poner ciertos asteriscos dentro de la normativa o directamente lo que tanto le gusta a la UE, que es la otra palabra clave de todo esto, que es la palabra moratoria, o lo que es lo mismo. Oiga, mantenemos 35, no tocamos la norma, pero vamos a retrasar la norma unos años por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto, querida familia, es lo que yo creo en función de toda la información de que dispongo que va a pasar y lo más probable que pase. Bien me puedo equivocar, lo vamos a comprobar dentro de unos meses cuando esto definitivamente se decida. Y esto es lo que puede y lo que debe pasar. Y entre medias que la Unión Europea tenga, por fin, los fabricantes de coches la suficiente seguridad de hacia dónde van. Fijaos que la normativa Euro 7, cuando ha tenido que entrar en vigor, se ha acabado retrasando 3 años, 2 años que son de facto 3, puesto que va a año vencido, y algo muy parecido está pasando con otras normativas que al final son incumplibles. Entre medio, Europa le ha cedido el testigo del liderazgo en la industria de la automoción a otros países y a otras regiones automovilísticas, nos hemos disparado en el pie, hemos provocado un problema muy grave de beneficios dentro de nuestra industria del automóvil y esto está impactando mucho en los fabricantes de coches, pero sobre todo en los fabricantes de componentes, que no hablemos tanto de ellos, pero que están todavía más afectados por todo lo que está ocurriendo y es donde la inmensa mayoría de los trabajos de la automoción están. En la industria auxiliar, no en la industria local. Y entre medias, ojo, porque vienen comisarios europeos que tienen un poco de criterio, como por ejemplo el francés Stéphane Séjourné, que hace unos días ha criticado durísimamente a la industria europea por la política que tiene de aproximación contra China con los aranceles, dice que son inútiles, que tendríamos que llegar a acuerdos de implementación de los chinos en Europa y que se tiene que poner una norma por la cual los coches que se fabriquen en China, al menos el 60% de las piezas sean piezas europeas, criticando el modelo de la fábrica que tiene el grupo Chery en Barcelona, donde se producen los vehículos de Chery o moda Jaeq en el futuro, veremos si Jaeq también, e igualmente de rebote los vehículos de V Motors de la marca Ebro que han aprovechado para fabricar ahí y vender en nuestro país y en toda Europa. Así que se complica la cosa también por todo lo que es la relación con los chinos e incluso comienza a haber voces de decir, oigan, chinos, vamos a hacerle lo mismo que nos han hecho ustedes a nosotros. Esto es un péndulo, ¿no? Nosotros le llevamos la industria, les enseñamos a hacer coches, ustedes aprendieron y se convirtieron en los mejores haciendo coches eléctricos. Ahora, si se quieren implementar en Europa, se asocian con nuestros
fabricantes locales y nuestros industriales locales y hacen joint ventures para que las piezas lleguen de fabricantes europeos y se hacen los coches en conjunción con fabricantes europeos. No parece tan mal tirado, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre con esto. Y al final, como digo, no te esperes, y ya para terminar el vídeo, que la norma 2035 se prohíba. Más bien que se cambie, se relaje, se flexibilice en los mismos términos. Y no esperes que los fabricantes de coches dejen de invertir en el coche eléctrico, porque esto es una estulticia y esto no va a ocurrir. Van a seguir produciendo y van a seguir invirtiendo en hacer coches eléctricos y electrificados. Y el mercado finalmente acabará colocándose de una manera natural con la ayuda y con el empuje de las normas un poco más relajadas. Y quizá en el año 2035, quién sabe, no haga falta tocar la normativa. Yo calculo que probablemente eso no va a ocurrir, pero es probable también que, debido al efecto Osborne y a otras muchas cosas que sabemos respecto a las adopciones de las tecnologías, la adopción del vehículo de combustión dentro de 10 años sea tan marginal que en algunos países esto sea perfectamente asumible, que no haya motores de combustión interna nuevos en venta, porque esa es otra. Nadie va a prohibir el motor de combustión interna en el año 35. Lo que se prohíbe es la fabricación y venta de vehículos nuevos. Y justamente esto es una de las cosas que más debería de preocuparnos y que más preocupa, y una de las grandes cagadas de la Unión Europea, que es, con toda esta ensalada de normativas, con toda la imposición política y con toda la desinformación, muchísimas personas siguen reteniendo sus coches. Coches más antiguos, coches más contaminantes. La medida de limpiar el aire a través del coche eléctrico ha provocado más polución y más CO2 a través de la retención de los usuarios finales al no encontrar una alternativa segura y a un precio asumible para una parte muy importante de la población. Esto parece que a los grandes adalides y a los grandes popes y a los grandes lobistas del vehículo sin tubo de escape se les olvida permanentemente, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, que es lo que ellos gustarían, o no tener en cuenta cuáles son las diferentes carteras entre las distintas regiones y subregiones dentro de la Unión Europea. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y clarificadora, y dentro de poco, cuando la noticia, por supuesto, sea primera plana, aquí estaremos para contarte cuál es la resolución final. Antes, ya tienes toda la información. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.